¿verdad? Eso pasa a veces ya cuando uno tiene niños. Uno aprende a tener que pasar despierto con tal de que otros puedan dormir. Así que ya sabe, usted sabe que está listo para casarse cuando esté dispuesto a sacrificar sus noches de sueño con tal de que otro pueda descansar. Pero les mando muchos saludos. Mi esposa tenía demasiadas ganas de estar acá y todavía ahora en la mañana me estaba diciendo, ay, qué ganas de estar con los muchachos y todo, pero les mando muchos saludos. Vamos a estar todavía en la noche acompañando a mis papás en el servicio y mañana vamos a estar también compartiendo durante todo el día. Así que de verdad, muchos saludos de parte de esa belleza de mujer que tenía muchas ganas de verlos el día de hoy. Dios siempre quiere hacer algo con su gente, Dios siempre quiere hacer algo con su pueblo. El problema es que a veces como que no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer, como que no nos ponemos a disposición de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hay momentos donde pareciera como que estamos ignorando el mover de Dios, lo que el Señor quiere traer sobre nuestras vidas, lo que quiere hacer a nuestro alrededor. Y yo me he dado cuenta de algo. Dios ponía en mi corazón como una imagen, ¿verdad? Yo soy muy visual, entonces yo me imagino las cosas. Yo me imaginaba como si fuera el salón de juntas, ¿verdad? De un ejército, y estaba ahí, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Todos los generales del ejército celestial, pasándose uno al otro un archivo ultra secreto, ¿verdad? De una estrategia, la estrategia más temida por el enemigo. Y en ese folder, ¿verdad? En ese plan que estaban pasando en la portada venía escrito el nombre de cada uno de ustedes. Porque sabe algo, déjenme decirle, usted es el plan de Dios para el lugar donde usted está. Yo me he encontrado con mucha gente que dice, Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? Porque estamos viendo a tanta gente, no sé, en las calles, estamos viendo a tantos jóvenes perderse, estamos viendo a tantas personas hacer cosas incorrectas, estamos viendo cómo el mundo se complica cada vez más. Y nosotros muchas veces decimos, Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? ¿En qué momento vas a hacer algo? Y yo me imagino a Dios desde los cielos mirándonos y diciendo, ya hice algo, ya te envié a vos. Ya te puse a vos en ese lugar. Envié a mi hijo Jesús y además te hice nacer en ese lugar. Te hice nacer en el lugar donde están los problemas, te hice nacer en el lugar donde están las circunstancias, te hice nacer en el lugar donde están pasando esas cosas, porque tú eres el plan que yo tengo. Ese es Dios hablándote. Tú eres el plan que Dios tiene. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga bien fuerte, yo soy el plan de Dios. Dígalo más fuerte, yo soy el plan de Dios. Ahora vuélvase al vecino más guapo que tenga cerca suyo. Bueno, no, vuélvase al que tenga cerca suyo. No lo voy a comprometer, no lo voy a comprometer. Vuélvase al que tenga cerca suyo, más de algunos ya. Y dígale, yo soy el plan de Dios. Me perdieron autoridad, no. Fuerte, así, como bravos. Dígale, yo soy el plan de Dios. Buenísimo. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Porque Dios tiene un plan para hacer algo en El Salvador. Dios tiene un plan para transformar las ciudades que rodean a su capital. Dios tiene un plan para hacer algo en cada barrio, en cada casa, en cada calle. Y ese plan es su iglesia. Cuando Dios dijo, ¿cómo transformo el mundo?, diseñó algo que se llama la iglesia. Y eso somos cada uno de nosotros. En Hechos 7, el versículo 35, ahí estamos llegando que como más, bueno, está avanzado, no estamos llegando al final, estamos como a medio discurso de un gran hombre de Dios que empezó a hablar y a hacer toda una reseña de la Biblia. Y ahí hacen un resumen de todo lo que es la historia de la Biblia, ¿verdad? Y todos grandes héroes, grandes heroínas de la fe. Y se menciona a un hombre llamado Moisés. En Hechos 7:35 dice así: a este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿y quién te nombró gobernante y juez?
Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Se lo leo de nuevo. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado, diciéndole: ¿quién te nombró gobernante y juez? A él Dios lo envió para ser gobernante y libertador mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Dios pone un plan en funcionamiento. Como te dije, ese plan lleva tu nombre. Ese plan es cada uno de ustedes. Y es un plan que primero que nada Dios pone a funcionar contra toda probabilidad. ¿Por qué dice que este Moisés a quien habían rechazado? Porque no había ninguna razón lógica para que Moisés fuera usado por Dios. No había una razón que de verdad uno pudiera decir: claro, es que este muchacho era tan especial, este niño, lo único que dice es que era un niño hermoso, ¿verdad? Pero como decía mi papá ayer, ¿cuál niño no es hermoso, verdad? Todo el mundo dice: ay, qué bebé más lindo, ¿verdad? Por puro compromiso con los papás que tiene uno al frente. Pero todo el mundo dice: qué niño más lindo, ay, pues sí. Y no vemos nada especial, nada fuera de lo normal en la vida de Moisés. Pero sin embargo, dice: a él Dios lo envió. Pero antes de ser enviado, Moisés fue rechazado. Antes de ser enviado, Moisés fue rechazado. Por eso es que era un plan contra toda probabilidad, porque la gente lo rechazaba a él. Las personas rechazaban la vida de Moisés y lo que podían ver en él. Primero que nada porque se suponía que Moisés en primera instancia no tenía ni que estar vivo. Se suponía que Moisés tenía que estar muerto. Y yo he escuchado un testimonio de muchos muchachos que a veces me dicen: pastor, usted no sabe, cuando yo nací traía el cordón umbilical que me daba 8 vueltas en el cuello y el doctor me trataba de sacar y yo no salía y agarraban pinzas y agarraban tenazas, ¿verdad? Y te pintan todo ese cuadro técnico, hombre, y la sangre brincaba y la sangre llegaba al rostro del doctor, ¿verdad? Y yo no sé cómo se acuerda todo eso, ¿verdad? Pero bueno, usted no sabe, pastor. Y le dicen a uno: yo debería estar muerto. Y a veces he estado conversando con muchachos que me dicen: yo debería estar muerto. Yo no sé para qué sigo acá. Yo no sé para qué sigo vivo. Yo no sé por qué sigo aquí respirando. Yo debería estar muerto. Desde un principio debería estar muerto. Me sucedió un accidente y tantas personas la vieron muy fea, la pasaron muy mal en ese accidente. Yo debería estar muerto. No entiendo por qué sigo acá. No entiendo por qué sigo vivo. Y a veces muchos muchachos caen casi que en depresión en ver una y otra cosa que viene contra sus vidas, que viene a hacerles daño, que viene a lastimarlos. Moisés es uno que no debía estar muerto. Moisés fue uno que nació en un momento en el cual toda su generación murió en un río. Toda su generación murió en un río. Él fue el único sobreviviente. Si alguien tenía que estar muerto, era Moisés. Pero algo tenía Dios con él. Por alguna razón todavía estaba vivo. Había una razón por la que seguía respirando. Y lo que vos no te has dado cuenta tal vez es que seguir respirando por una razón, porque hay un propósito de Dios en tu vida. Seguir respirando, ahora sí conmigo. Si el hermano que está a la par suya no respiró, tomen el pulso, por favor. Seguir respirando por una razón, hay un propósito por el cual seguís vivo, porque Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios necesita tu vida para hacer algo. Y hay algo todavía mucho más interesante, que es el mismo nombre, Moisés, significa salvado de las aguas. Moisés, alguien que fue salvado, alguien que fue rescatado de las aguas. Yo me ponía a pensar, porque siempre hay niños que son malcriados, que le quieren hacer la vida imposible a los demás, ¿verdad? Y yo no sé si en el palacio de Faraón habrá sido la diferencia. Si en el palacio de Faraón tal vez esas mismas cosas se daban. Que alguno de los primos, ¿verdad?, de
de Moisés, que algunos de los que sí tenían sangre real, ¿verdad?, corriendo por sus venas, en algún momento no le habrán dicho algo, no se habrán burlado de él por algo, en algún momento no se habrá corrido el chisme de que en realidad él era el que había sido adoptado en la familia real. Y yo me imagino que Moisés podía tomar su nombre en cualquiera de dos direcciones. Él podía decir: yo soy el salvado de las aguas. Mis papás me dejaron abandonado en un río, me recogieron y aquí estoy, simplemente porque alguien me tuvo lástima y me sacó de las aguas. Soy el salvado de las aguas, al que no quisieron los papás, al que alguien más recogió. Porque muchos muchachos viven sus vidas así. Muchos muchachos viven así: es que yo me crié con mi abuelita, mis papás no me quisieron. Soy el que crió la abuelita, soy el que crió la tía, soy el que se burlaban los primos, porque a mí me hicieron a un lado, porque a mí desde pequeño me separaban, porque a mí desde pequeño yo tuve que vivir cosas que otros no vivieron. Fui abusado, o estuve siendo abusado durante mucho tiempo. Y si estás siendo abusado en este momento, es hora de que hables con tu pastor, porque eso no tiene por qué seguir así. Pero tal vez estabas diciendo: fui abusado, pasé viviendo cosas, me lastimaba mi tío, mi abuelo, amigos de mis papás, mi padrastro, mi madrastra. Y Moisés podía decir: yo soy el que fue salvado de las aguas. Mis papás no me quisieron, simplemente me recogieron por lástima, y aquí estoy. No pertenezco al palacio, no debería estar aquí, y no sé por qué sigo vivo. El propósito de Dios, el enemigo siempre va a tratar de matar. Y si, como con Moisés, el enemigo no logra matarte físicamente, va a tratar de matarte mentalmente. Y la mayoría de los propósitos de Dios mueren, no físicamente porque el enemigo haya tomado sus vidas, mueren acá, porque las personas dejan de creer que pueden ser usadas por Dios, porque las personas dejan de creer que Dios tiene un propósito para sus vidas, porque las personas empiezan a dudar: Dios podrá usarme a mí, que fui salvado, que fui recogido de las aguas, que me recogieron en un río, que me criaron gente que no fueron mis papás, que viví tantas cosas, que se burlaban de mí cuando era pequeño, que he pasado tantos problemas, que he estado siendo tan rechazado por tales y tales personas, que he tratado de hacer las cosas bien, pero me encuentro con el rechazo de gente a mi alrededor. Y acá empiezas a matar el propósito de Dios. Y Dios todo lo ha arreglado para mostrar su gloria, para usarte poderosamente, pero tú mismo estás matando el propósito de Dios en tu mente. El otro extremo en el cual Moisés podía ver su condición, ver su nombre: soy salvado de las aguas. Soy salvado de las aguas. El enemigo trató de matarme, el enemigo trató de tocarme, pero no pudo. El enemigo quiso humillarme, el enemigo quiso matarme en un río, pero no pudo. El enemigo pensó que yo iba a estar desamparado, que nadie iba a tener cuidado de mí, pero hubo alguien que sí tuvo cuidado de mí. Hubo alguien que sí estuvo cuidando mi vida. Hubo alguien que estuvo guardando mi vida en los momentos más difíciles, más fuertes, más duros de mi vida. Yo recuerdo: soy Moisés, soy salvado de las aguas. Un propósito tiene que haber en mi vida. Algo tiene que haber en mi corazón. Algo tiene que tener Dios para mí, porque fui salvado de las aguas. Entonces yo me pregunto: usted puede ver su historia y usted puede decirse: soy salvado de las aguas. O usted puede decirse: fui salvado de las aguas. Dios me guardó. Dios tiene un propósito para mí. Ni el infierno pudo conmigo, porque hay un propósito que es más grande, porque hay uno que es mayor, porque hay uno que cuida y guarda mi vida, que se llama Jesús. Era rechazado porque se suponía que no tenía que estar vivo. Era rechazado porque no pertenecía a ningún lugar. No era de verdad hebreo porque lo criaron los egipcios.
Y no era de verdad egipcio porque venía de familia hebrea. Entonces ni en uno ni en otro lugar él como que lograba encontrar, hacer un clic, sentirse cómodo. En ninguno de los dos lugares él se sentía bien, él como que se sentía que no pertenecía a ninguno de esos lugares. No tenía definida su identidad. No sabía decir muy bien quién era, tal vez. En Costa Rica decimos, se decía un colocho, ¿verdad? O sea, que se le enredaba la mente. Y las ideas le daban vueltas. Él no podía decir bien quién era, porque él decía, bueno, no soy tal vez hebreo, no fui criado como hebreo, pero me siento hebreo, pero los hebreos no me quieren, y no soy egipcio, porque esto. Tal vez hay momentos en tu vida donde no vas a poder decir bien quién eres. Hay momentos donde a uno le cuesta tal vez decir, bueno, es que el plan de mi vida, lo que Dios tiene para mí, yo sé que yo soy llamado a hacer esto, yo voy a ser un doctor, voy a hacer estas cosas, voy a ir en misiones a tales lugares, voy a ayudar a tales familias, voy a fundar un hospital para ayudar a estas personas en necesidad, o yo soy llamado a predicar el evangelio, yo voy a predicar en estos lugares, Dios va a levantar en mi vida esto y esto. Tal vez usted no puede definir esas cosas en este momento, pero usted sí puede definir quién no es. Y Moisés empezó por ahí. En Hebreos capítulo 11 dice que por fe Moisés se rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por fe él declaró quién no era. Moisés tal vez no estaba seguro de quién era, porque sus amigos hebreos lo rechazaban. Su familia hebrea como que no lo quería a él, no entendía lo que Dios quería hacer con él. Entonces él tal vez no podía definir bien quién él era, pero sí podía definir quién no era. Y él empezó por ahí. Y él dijo, yo no soy un hijo de Egipto, yo no soy un hijo de Faraón, yo no soy de este imperio opresor, yo no soy de los caminos del enemigo, yo no soy de Egipto, estaba diciendo Moisés. Por fe declaró quién no era. Si llegas a un momento en el cual tal vez por fe no puedes decidir quién eres, por lo menos empieza a decir quién no eres. Empieza a decir por fe, yo no soy un adicto, yo no soy alguien que está atrapado a este pecado, yo no soy alguien que va a morir en este pecado, yo no soy alguien que lo va a matar este pecado, ese no soy yo. Por fe empieza a declarar quién no eres. Yo no pertenezco al mundo, yo no soy de este mundo, yo vengo de otro lugar, yo he sido lavado con la sangre de Cristo. Por fe empieza a declarar quién no eres. Empieza de Egipto, no pertenezco a Egipto. Por fe tenemos que declarar no solo quién somos, sino también quién no somos. Ahora, el plan de Dios no solamente avanza en contra de toda posibilidad, también avanza en contra de toda opinión. Porque dice ese versículo, siguió diciendo, a este Moisés a quien habían rechazado, Dios lo envió. Al que habían rechazado, Dios lo envió. No sé usted, pero a mí me sabe riquísimo eso. Al que rechazaron, Dios lo envió. Al que no querían, Dios lo mandó. Aquel del que se burlaban, a ese fue el que Dios escogió. Al que hicieron a un lado, a ese fue el que Dios dijo, con él tengo un propósito que voy a cumplir. No sé usted, pero a mí me sabe riquísimo eso. A este Moisés a quien habían rechazado, Dios lo envió. Saborela un momento. Usa. A este Moisés a quien habían rechazado, Dios lo envió. ¿Sabe qué significa eso? Significa que a Dios no le importa la opinión de la gente que está alrededor. Y Dios no necesita pedirle la opinión a la gente que está a su alrededor. Dios tiene su propia opinión de cada uno de sus hijos. Amén. Por eso a este Moisés a quien habían rechazado, Dios igual lo envió. Porque Dios no se sentó a preguntarles, y díganme, ¿a quiénes les gustaría a ustedes que yo enviara?
Vamos a hacer votaciones, ¿verdad? Porque nosotros creemos que como vivimos en países democráticos, entonces que el reino de los cielos funciona igual y que podemos votar, ¿verdad? Bueno, yo voto que Dios levante a fulanito. No, yo voto que Dios lo baje. Bueno, está bien. Nosotros pensamos que el reino de los cielos funciona democráticamente y no es así. Dios pocas veces pide tu opinión, Dios siempre pide tu obediencia. Escuche esto, Dios pocas veces pide tu opinión, pero Él siempre pide tu obediencia. Y por eso Él no se sentó a decirles, ¿ustedes a quién les gustaría que yo les levante como líder? Por favor, díganme. ¿Cuál sería el libertador que ustedes imaginan? Uy, qué lindo seguir este libertador. Dios no les preguntó eso. Dios vio a uno que estaban rechazando. Y Él dijo, lo lamento, a ese que están rechazando, ese es el que yo he escogido. Así que aquí tienen. Vean a ver qué hacen. Porque ese es mi escogido. Él lleva mi propósito y con Él tengo grandes planes que voy a realizar. Yo sé que la opinión de la gente para nosotros es importante. Es imposible decir que no nos importa lo que la gente piense de nosotros. A todos nos importa. Todos nos sentimos mal si sentimos que le caemos mal a alguien, ¿verdad? Que el hermanito fulanito siempre me hace cara cuando yo llego, ¿verdad? Que la hermanita sutanita me hace una zancadilla cuando yo paso, ¿verdad? Nos sentimos mal si no le caemos bien a alguien, pero nunca le vamos a caer bien a todo el mundo. Y hay un problema que tiene tan fuerte la iglesia en Costa Rica, que gracias a Dios, Dios ha guardado a la iglesia en El Salvador de eso. Que es que hay gente que es chismosa y criticona, como ustedes no tienen idea. Yo le agradezco tanto al Señor de que aquí en El Salvador Dios nos ha guardado sus corazones, sus lenguas de cometer este pecado de chisme, de juzgar a otros. Por favor, vayan a Costa Rica y pongan las manos, ayúdenos, porque en Costa Rica, ¿cómo luchamos con eso a veces? Por favor, oren por nosotros, envíen la unción que Dios ha puesto sobre ustedes. Porque viera que me he topado en Costa Rica como hay gente que habla mal de otros, que critica a otros sin siquiera conocerlos. Uy, ahí viene esa. ¿Y qué te hizo? Nada, pero me cae mal con solo ego. Nunca le vamos a caer bien a todos. Pero hay uno al que le caes tan bien, le caes tan bien, que Él te ha puesto en sus planes y en sus propósitos, que Él envió a su hijo a morir por ti. Hay uno al que le caes tan bien que se llama Dios. Y Dios envía a aquellos que tienen un propósito sin importar la opinión de otros. Y seamos honestos, yo no hubiera escogido la mayoría de grandes héroes de la fe en la Biblia. Así, sinceramente, usted hubiera escogido un Pedro. Así, en serio, usted hubiera escogido seguir usando un David después de lo que hizo David. No, nosotros somos más rectos que Dios, ¿verdad? Somos más santos que Dios. Y gente a la cual Dios le dio una oportunidad, nosotros nunca se lo hubiéramos dado jamás. Gracias a Dios que yo no soy Dios. Gracias a Dios que usted no es Dios. Gracias que Él está en su trono y nadie lo puede quitar de Él. Y lo que nos toca es obedecer su voluntad y seguirlo a Él en lo que Él nos pida, aun si hay cosas que no nos parecen. La obediencia sobre todas las cosas. Pero no solamente era la opinión de otras personas el problema también fue la opinión de Él mismo. Moisés no se creía lo suficiente como para ser usado por Dios. Y cuando Dios lo llama en Éxodo capítulo 3, se pone a hacerle todo tipo de preguntas y le dice: Dios, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién eres tú? Y ¿verdad? Se pone a filosofar, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú, Dios? ¿Y cómo rota el sol? ¿Y cómo rota el sol? Rota la tierra, ¿verdad? Alrededor del sol. Es que en Costa Rica el sol es el que rota, no sé si ustedes saben.
los astros, ¿sí? Cuando usted no quiere hacer algo, usted encuentra cualquier excusa para no hacerlo. Las excusas son para los que no quieren hacer las cosas, porque el que quiere hacerlas encuentra respuestas. Pero como Moisés no quería, porque no pensaba que podía ser usado por Dios, porque había sido rechazado por toda la gente a su alrededor, entonces cuando Dios lo envía, te voy a enviar, Moisés. ¡Aleluya! Te voy a usar, Moisés. ¡Gloria a Dios! Moisés, vas a ir donde los que te rechazaron. Ah, no, Dios, ah, no, Dios, yo les caigo mal. Sí, yo sé. Dios, pero ellos hablaron de mí. Sí, yo sé. Dios, pero ellos me echaron. Sí, yo sé. Vaya. Y Dios tuvo que trabajar su propia opinión. Tuvo que decirle, Moisés, yo estoy contigo. Moisés, yo te voy a usar. Moisés, yo tengo un propósito contigo. Y sigue narrando este versículo de la historia de Moisés. Dice, a este Moisés a quien habían rechazado, diciéndole, ¿y usted quién lo puso por juez y libertador? ¿Y usted quién le dijo que Dios lo podía usar? A este Dios lo envió. Dice, mediante el poder del ángel que se le apareció en la zarza. Porque Dios envía sus planes y ejecuta sus planes no solamente en contra de toda probabilidad o en contra de toda opinión, sino también en contra de toda oposición. Por eso lo envió en el poder del ángel que había en la zarza. Sabemos, ¿verdad?, que cuando se refiere a ese poder de ese ángel, está hablando de un ángel, está hablando de Dios mismo presente ahí. Lo envió mediante el poder de ese que se le apareció hablándole en la zarza. Lo envió en contra de toda oposición que se podía levantar. Cuando Moisés llegó a la zarza, él no lo estaba esperando. Él estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? Él estaba pastoreando las ovejitas. Él había salido huyendo. Conocemos la historia. Y si no, seguro la vieron estos días de Semana Santa, ¿verdad? Moisés estaba ahí, ¿verdad?, cuidando ovejitas. Moisés estaba haciendo lo mismo de siempre y no se esperaba que un día Dios iba a aparecer de una forma extraña. Al principio no era tan extraña, porque las zarzas, como son arbustos secos en el desierto, es normal que se quemen, porque el calor del sol es tan intenso que es normal ver zarzas quemándose. Lo que hacía diferente a esa zarza es que no se consumía. Ardía y seguía ardiendo y no paraba de arder, y ardía y ardía y ardía. Cuando otras se apagaban, esa seguía ardiendo. Entonces Moisés tal vez la vio a 1 hora de la mañana. Mira, otra zarza ardiendo. Allá hay otra, allá hay otra. A las 2 horas, mira, ya no está esa zarza ni aquella, pero aquella sigue. Qué raro, seguro es muy grande. Bueno, pero allá hay otra zarza. Y cuando llegó al final del día, tal vez Moisés podía ver a su alrededor otras zarzas que se apagaron, pero había una única que siempre se mantuvo encendida. Así que él dijo, voy a ir a ver qué es esta visión. Y empezó a subir a donde estaba esa zarza. Y lo que no sabía es que en medio de lo normal de la vida, Dios iba a cambiar su destino para siempre. Y ahí, estando delante de la presencia de Dios, todo cobra sentido. La vida de Moisés no tenía sentido. Había sido abandonado por sus papás, había sido dejado en un río a la deriva, había sido recogido por esta princesa de Egipto, fue criado como si fuera el nieto de aquel que mandó a matar a todos sus hermanos y a toda la gente de su generación, y él fue criado ahí. El que trató de matarlo un día terminó pagando la refrigeradora llena todas las semanas, terminó pagándole la universidad, terminó manteniendo